No, es que los padres, las madres de ahora les da miedo corregir a sus hijos, por eso es que se las montan, por eso es que esos hijos los manipulan. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Hablemos de Maltrato. Soy la psicóloga Gina y en esta serie estamos aprendiendo qué es, qué no es maltrato, el impacto que tiene y cómo prevenir que esto suceda en la vida de más niños, niñas y adolescentes. Hoy responderemos la pregunta: ¿ahora los padres, las madres tienen miedo de corregir? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno, ¿ahora los padres tienen miedo de corregir? Digamos que cuando tendemos a pensar que no, que ahora a los papás, a las mamás, les da miedo corregir, se la van a dejar montar de sus hijos, se van a dejar chantajear de sus hijos, se van a dejar manipular de sus hijos, básicamente es porque yo de adulto tengo una mirada en la que asumo que como no uso el castigo físico y otras formas de malos tratos con esos hijos o esas hijas, pues en realidad no voy a tener autoridad y voy a permitirle lo que sea, ¿sí? Que en realidad digamos que eso es absolutamente falso, es importante que tengas eso presente. Creemos que si yo no tengo un estilo de crianza autoritaria, entonces me salto al otro extremo a tener un estilo de crianza totalmente permisivo y flexible. Y digamos que eso depende de cada familia, pero en la mayoría de los casos no es así, ¿sí? Digamos que en realidad es clave que tengamos eso presente. No es tanto que papá, que mamá ahora tenga miedo de corregir y que por eso esos hijos son hijos de cristal, como se dice hoy en día en muchos espacios, sino que en realidad digamos que quiere hacerlo, sí, pero no desde el maltrato, sino desde prácticas de buen trato, ¿sí? Desde lo que hoy llaman crianza respetuosa, crianza positiva, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Vamos entonces a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1, lo que nos han hecho creer sobre corregir hoy en día. Digamos que ¿qué nos han hecho creer? Nos han hecho creer que corregir y castigar son sinónimos, es decir, que son dos palabras que significan lo mismo y en realidad esto es algo totalmente falso, ¿sí? Porque no, no son lo mismo, ¿sí? Castigar es ignorar, insultar, humillar, gritar, usar algún tipo de agresión física, ¿m? Con el único objetivo de hacer sentir mal a ese niño, esa niña o ese adolescente. Mientras que corregir es educar, guiar, acompañar, ¿sí? ¿Qué nos han hecho creer entonces que es corregir? Corregir nos han hecho creer que es a través de los malos tratos, usando gritos, ¡ay, pero por qué no haces las cosas! Usando humillaciones, pero es que eres un inútil o qué, ¿por qué no haces eso bien? Usando amenazas, no, es que si no haces las cosas a las buenas vas a hacerlas a las malas, ¿ok? Usando el castigo físico, es que quieres que te dé una razón para llorar, y muchas otras estrategias de crianza que hemos estado hablando y seguiremos hablando este mes, pero que es importante que nos demos cuenta que en realidad ese es el único camino que existe para corregir. Gina, yo no quiero usar eso con mis hijos. Gina, eso lo usaron conmigo y me lastimó, me creó ciertas heridas que sigo trabajando. Digamos que claramente esa es una opción, pero no es la que yo te recomiendo, porque eso te va a alejar poco a poco de tus hijos, ¿no? Nos han hecho creer que corregir entonces simplemente es desde hacer sentir mal a esos hijos para que hagan las cosas bien. Y si te das cuenta, eso no tiene ningún sentido, pero es lo que nos hacen creer generaciones pasadas, porque así fueron criados ellos, porque claramente no se tenía esta mirada respetuosa, porque no había suficientes investigaciones que demostraran el impacto que genera usar esos malos tratos con esos hijos. Entonces es importante tener eso presente. Clave número 2 entonces.
lo que en realidad significa corregir. Digamos que esa es la mirada que tenían antes, lo que hablamos en la clave anterior. Pero, ¿cuál es la propuesta que te traigo el día de hoy? Que ya hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy quiero profundizar un poco, y es corregir sinónimo de educar, ¿sí? Sinónimo de enseñar. ¿Qué significa eso? ¿Que no le voy a poner normas, Gina? ¿Voy a dejar que haga lo que quiera? ¿Permisividad extrema? No, no es cierto. Sino que básicamente al corregir, yo no tengo por qué hacer sentir mal a esos hijos. No tengo por qué hacer sentir mal a esos hijos. Si bien, primero, eso no sirve. Segundo, pues, solo tiene un impacto positivo en ellos. Entonces, esto es lo que en realidad significa corregir. Enseñarle que cuando, por ejemplo, rompió un vaso con agua porque no lo puso bien en la mesa, en lugar de hacerlo sentir mal por esa equivocación que tuvo, usar ese error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, mi amor, o como tú le digas a tu hijo, tú querías colocar el vaso en la mesa y se te resbaló y se rompió en el suelo. Vamos a limpiar. Podemos recogerlo con la escoba o recogerlo con unos guantes, con un cepillo. ¿Qué vas a elegir? Digamos que al corregir en realidad lo que se busca es yo ser ese modelo positivo de esos hijos, ojo, positivo, no perfecto, en el que le muestro cómo hacer las cosas, en el que sí soy firme cuando hay un límite que se rompe, pero no le muestro esa firmeza haciéndolo sentir mal, mandándolo a un rincón, ignorándolo, pegándole, no, sino digamos, en realidad buscamos es que cuando ese límite se cruza, recordar el acuerdo y no ceder ante el límite. Que esa es la diferencia que podemos ver con la permisividad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que se busca es caminar de la mano con ese hijo, tener una mirada horizontal, reconociendo que para que sea exitoso en cada una de las cosas que cualquier papá, que cualquier mamá igual que tú desea con esos hijos, pues claramente no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana que sepa ponerse los zapatos, o que sepa bañarse, o que sepa vestirse bien, o que sepa tender la cama, y así muchas cosas diariamente, sino enfocarse en una de ellas, sí, práctica, práctica, y cuando ya es exitoso haciéndola, pasamos a trabajar otra habilidad que deseamos que desarrollen. Entonces, importante tener eso presente para darnos cuenta que en realidad el objetivo es ese. El objetivo es reconocer que de acuerdo al momento de desarrollo en el que esté, son las cosas que yo tengo que aprender a guiarlo para hacerlas, ¿sí? Uno no espera que un bebé de 6 meses ya diga, no sé, frases demasiado extensas al hablar. Pues no, porque por edad no da. Entonces, ¿por qué esperamos que cuando tienen X años hagan X cosas que no son propias de su edad? ¿Qué es importante para que esto no pase? Te estarás preguntando, Gina, pero es que no sé qué es propio o no de su edad. Indaga, ¿sí? Averigua el desarrollo infantil. En los primeros 7 años de vida, ¿qué puedes evidenciar a nivel motriz, a nivel social, a nivel emocional, a nivel cognitivo de su pensamiento, a nivel de sus conductas? Para que poco a poco tengas de cierta forma como una ruta de decir, ok, en este momento ya, no sé, ya camina, deseo que corra, pues tengo que esperar a X edad. Averigua cómo es el desarrollo en esos aspectos de los 0 a los 7 años, si tu hijo está en esa edad, de los 7 a los 14 años, si tu hijo está en esa edad, de los 12,
12, 14 años en adelante, que es la adolescencia, ¿no? Digamos que de eso y más pues puedes ampliar en mi canal de YouTube o en el Psicólogo Escrito, que hay mucha información sobre esos temas para que en realidad te des cuenta, ok, a veces uno pone ciertas etiquetas que, además de que son injustas, nos hacen caer en corregir desde los malos tratos, ¿no? En lugar de corregir desde el respeto, ¿sí? Entonces es importante tener eso presente. Clave número 3. Siempre reflexiona cuál es la intención. ¿Cómo así, Gina? Me estarás diciendo. Digamos que cuál es tu intención al corregir a tus hijos. Si tu intención es castigarlo, que se sienta mal, que sufra, que todo ese tipo de cosas, lo estás haciendo desde el reaccionar. Es decir, es desde esos malos tratos. Y yo como sé si estoy usando o no maltrato, Gina, porque son herramientas de crianza que usas cotidianamente con tus hijos para corregirlos entre comillas. Entonces, cuando deseo hacerlo sentir mal para que haga las cosas bien, supuestamente, en realidad ahí simplemente el objetivo es que sufra. Pero cuando digamos mi intención es que aprenda, que adquiera X o Y habilidad, ahí mi objetivo cambia. Porque ahí ya mi objetivo no es que sufra, sino que adquiera X habilidad, que aprenda. Cuando vemos el corregir desde el guiar, desde el enseñar, desde el educar, aprendo a responder a esos hijos, es decir, responder de una forma amorosa, respetuosa, siendo firme cuando haya que serlo, pero sin caer en estilos de crianza autoritario, sino mostrando mi autoridad, sí, usando un tono de voz constante, sin flaquear, pero sin portarme como si estuviéramos en una academia militar, ¿sí? Entonces, digamos que es importante tener eso presente, porque si estoy corrigiendo desde el reaccionar, desde el que yo exploto, no sé regularme y solo quiero que sufra, es algo para trabajar. Si estoy aprendiendo a darme cuenta, ok, deseo corregir desde el hecho de que deseo que aprenda, adquiera habilidades, ese es el camino, porque estás aprendiendo a responder en lugar de reaccionar, ¿sí? Entonces, importante tener eso presente. Quiero hacerte entonces ahora una invitación, y es que me cuentes aquí abajo en los comentarios tu respuesta a la siguiente pregunta. ¿Ahora los padres tienen miedo de corregir? ¿Ahora las madres tienen miedo de corregir? ¿Cuál es tu opinión de esto? Cuéntame tu opinión, experiencias, preguntas aquí abajo y estaré en estos días pendiente para responderte. Y para cerrar, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es: podemos pasar del maltrato a una crianza positiva gracias a una clase gratis a la que quiero invitarte, en la que tú y yo aprenderemos juntos las 3 claves para lograr pasar del maltrato a la crianza positiva. Es una clase 100% gratis, online, a la que podrás registrarte en el enlace que te voy a compartir aquí abajo de este video. Regístrate totalmente gratis y nos vemos ahí para ir mucho más profundo en este tema. Bueno, seguimos aprendiendo juntos y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Listo? ¡Chao!